Hola amigos, bienvenidos de nuevo a vuestro canal. Bien, hoy vamos con esta tercera parte del vídeo relativo a la reparación de la locomotora Manamo. Y una vez ya solucionado, lo habéis visto en la segunda parte, el tema de la instalación eléctrica, a salvo del tema del interruptor en la carrocería, ahora nos vamos a dedicar al tema del chasis propiamente dicho, de lo que es la instalación de las ruedas y colocación del patín central, y ver un poco los problemas que se le habían planteado al propietario y cómo los podemos solucionar. Bien, aquí lo tenéis, el chasis, como os digo, las dos partes del chasis que originalmente iban remachadas de la casa Manamo, pues se ve que en una manipulación necesaria para la colocación del motor y el montaje, pues se utilizaron unos tornillos, los veis aquí, los tornillos de estrella, para colocarlo bien colocado, porque la verdad está bien instalado. Pero el problema de estos interruptores de estrella, que va a ser el primer tema que tenemos que solucionar, es que una vez colocadas las ruedas, pues debido a su anchura, pues golpean en la parte trasera de la rueda y la parte trasera de la rueda queda bloqueada. Entonces la primera actuación que haremos será eliminar estos dos tornillos y sustituirlos, ya lo tengo preparado aquí, por unos tornillos de cabeza plana. ¿De acuerdo? Veis, estos tornillos de cabeza plana llevan un avellanado, un pequeño avellanado, y entonces lo que haremos será quitar este tornillo, con una broca del 7 o del 6 hacer el avellanado en el agujero, y ya una vez colocado el tornillo, pues ya no sobresaldrá. Entonces ya tendremos solucionado el primer problema. Continuamos. Tema ruedas. El tema ruedas, como os dije, el propietario me comentó que no conseguía encastrar perfectamente las ruedas en el eje. Es decir, se habían fabricado unas tuercas, lo veis aquí, con unas tuercas de métrica 3, se les había hecho un hueco para con el útil poder apretarlas, pero el problema era que este tipo de tuerca no iba bien, no apretaba bien y se le aflojaba. Entonces intentaba que no se le aflojase colocando una arandela de presión, una arandela de fijación, pero al colocar la arandela de fijación resultaba que no tenía espacio para colocar la tuerca. Entonces se encontraba en dique seco porque no conseguía fijar las ruedas. Entonces, las ventajas a veces de tener el taller y tener un buen fondo de armario es que yo tengo en el taller las tuercas originales de Manamo, que iban colocadas en las ruedas. Aquí la tenéis. Es esta tuerca redonda, con esta queda completamente fijada y sin problemas. Entonces colocaremos estas ruedas en este eje en concreto, estas tuercas, y quedará fijo, solucionado el primero de los problemas. ¿De acuerdo? Veremos a ver si va bien, pero creo que sí, son las tuercas originales Manamo y no tienen por qué dar ningún problema. Eso en cuanto al eje de las ruedas con engranaje. Luego me manda también el eje trasero, que viene el eje con las dos ruedas. Y en este sentido me dice, intenta que entre bien en las ruedas porque no cabe. Y efectivamente yo lo veo y entra con dificultad este eje en las dos ruedas. Sobre todo esta, ¿veis? Esto tendría que entrar perfectamente y no entra. Sí que me doy cuenta, y vosotros mismos lo podéis ver, que este eje está trasteado. Veis que tiene aquí un golpe, aquí a su vez tiene también un golpe, y esto sin duda influye en que no entre bien en la rueda, y no me fío mucho de este eje. Y nuevamente, pues lo que son las ventajas de tener un buen fondo de armario. Aquí tengo yo en el taller estos ejes fabricados especialmente para locomotoras Manamo, son ejes nuevos, están además bien mecanizados, y luego tienen una ventaja, tienen la ventaja de que el perno, si os fijáis, veis la diferencia entre el perno de uno y el perno de otro. Uno es métrica 3, que es este, el que traía y me manda el propietario, y este es métrica 4. Es una rosca que aprieta mucho mejor. Entonces, si veis,
este sí ya entra perfectamente en la rueda. Este entra perfectamente, sin ningún problema. O sea que desecharemos este eje, lo desecharemos y utilizaremos este eje nuevo, con lo cual, primer problema de introducir las ruedas solucionado, porque si íbamos a meter en el tornillo las ruedas en el eje antiguo, pues yo ya no me fiaba, porque no sé por qué no entra. Es decir, lo más posible sea un defecto del eje, y si yo fuerzo en el tornillo para meter la rueda en este eje, posiblemente, aparte de quedar mal colocada, posiblemente me cargue el agujero de la rueda, y no quiero. Por lo tanto, desechado este eje, utilizaremos este eje nuevo, y como digo, este eje nuevo tiene la métrica 4 de rosca. Entonces utilizaremos, que yo las tengo por aquí también, pasadas por el torno, unas tuercas nuevas de métrica 4 colocadas aquí, y que os garantizo que quedarán completamente fijas sin ningún problema, ni de arandela de compresión ni nada. Con lo cual ya tendremos solucionado el problema de colocación de las ruedas en el chasis. Ruedas bien fijas y sin problemas de movimiento. ¿De acuerdo? Esa será la otra actuación. Y bien, y tema del patín, porque claro, aprovecharemos que tenemos que cambiar este tornillo para meter bien el patín. El patín, como os decía, el patín que me manda el propietario es un patín, yo creo que es original Manamo, pero no es el de esta locomotora, es demasiado largo, y si yo lo meto aquí, veis que sobresale mucho, y aunque yo le ponga un muelle, el patín va a acabar pegando en el engranaje. Entonces, fijaros las casualidades, que yo mirando, ya os digo que hay muy poca documentación de esto, pero yo mirando en la web y mirando catálogos, he encontrado por fin una foto de la Manamo, de esta Manamo, que el propietario dice que es el Manamo Adán. Yo eso no lo he podido confirmar. Pero la Manamo Adán no lleva este patín, lleva estos patines de Manamo. Estos patines de Manamo los he encontrado en la caja de recambios que me ha remitido el propietario, y estos sí que son el patín original. Si veis, es mucho más corto, y además garantizará, veis, que no pegue en el engranaje. Entonces yo lo que haré será colocar este patín en la madera y introducir la madera y colocarlo todo perfectamente para que quede ya conectado. Por lo tanto, esas serán las actuaciones que vamos a hacer para intentar que la locomotora se ejercite correctamente, y ya veremos a ver si tenemos éxito. Venga, pues vamos allá y volvemos una vez que esté todo esto instalado, que ya será el momento de comprobar el chasis en vía. Venga, un saludo y hasta ahora. Hola amigos. Bueno, pues ya tenemos montado todo el tema de las ruedas, en fin, el patín central, y bueno, pues tengo que comunicaros que siento daros malas noticias. En fin, después de todo el trabajo realizado, pues ha surgido un inconveniente que quizás un poco al principio no localicé. Ahora os explicaré el motivo por el que no se localizó, pero que hace que, en fin, que no todo lo que empieza bien termina bien. En este caso ha terminado mal. Os explico. Bueno, empezaremos por lo que salió bien, que es evidentemente todo el montaje de las ruedas. Como veis, ya está terminado, se montó el patín central. El tema de las ruedas, el montaje, hubo un problema. Mirad, aquí tenéis los ejes que había. Os dije en un principio que tenía unas tuercas ya Manamo, que con eso quedaba bien, pero bien, después de intentarlo resultó que no iban bien, y no era problema de las tuercas al principio, al final era un problema de los ejes. Aquí lo veis, los ejes tenían, estos ejes originales, pues tenían las roscas muy tocadas, ya muy gastadas. Se ve que han apretado las tuercas, sobre todo el propietario intentando fijarlas con arandelas de presión, y en fin, que la rosca está tocada y por eso no enganchaba bien. Yo lo que hice fue, como os decía, tenía la suerte de que aparte de las tuercas, que luego no ha dado resultado,
pues tenía unos ejes nuevos, hechos por un tornero, unos ejes magníficos, exactamente iguales que los de Manamo. Los tenéis. Son ejes de una gran calidad, iguales que los de Manamo, pero con la única diferencia de que la rosca es rosca métrica 4, con lo cual las tuercas enganchan o agarran mucho mejor. He colocado los dos ejes nuevos y las tuercas lo mismo, las tuercas de métrica 4 pues ya torneadas y con su ranura para hacer el útil, y ya quedan las ruedas perfectamente fijadas sin ningún problema. ¿De acuerdo? O sea, esa era una de las actuaciones que os decía que había que hacer y que está completada con éxito. La otra era el tema es un tema más sencillo, que recordáis que os decía que el tornillo que estaba colocado porque se abrió el chasis en sustitución del remache que traía originalmente Manamo, pues he colocado un tornillo de cabeza plana con un ligero avellanado en el chasis, y entonces ya no toca en la rueda. Y la tercera actuación, pues como os dije, era colocar el patín, que al final se colocó el patín este, que es un patín que en fin, que da buen resultado con sus clavos originales, teniendo cuidado de que no roce las ruedas. Bien, y ahora vamos entonces a explicaros cuál es el problema por el cual digo que no ha terminado bien todo el tema. Si recordáis, cuando hicimos la prueba de la instalación eléctrica, pues todo iba fantástico. Yo os expliqué cómo era la instalación eléctrica, si recordáis el tema de la bobina, en fin, lo tenéis en el otro vídeo, y tenéis también la prueba. ¿Recordáis cómo hice la prueba? Pues la prueba la hice conectando el positivo aquí, que ahora ya lo podemos conectar al patín, conectando uno de los polos al patín central, y si recordáis el otro polo de esa que yo llamaba masa, pues lo conecté a la escobilla, directamente a la escobilla, pensando, como os decía, bueno, pues la siguiente actuación que haremos será conectar la escobilla a masa, en fin. Pero bueno, como estábamos en una primera fase, pues digo, pues lo hacemos así. Y efectivamente, pues la locomotora, si recordáis, pues se ejercitaba perfectamente. Aquí tenéis ahora, vamos a probarlo para que veáis. Aquí lo tenemos. Se ejercitaba a mirar a qué velocidad, o sea, un rodaje magnífico. Esto en vía se saldría de la vía, digamos, un cambio de sentido. Este interruptor aquí está un poquillo, en este sentido gira un poco más flojo, pero bueno, es un tema de bobinado que suele pasar, pero ya digo, es un cambio de sentido, ¿lo veis? Y magnífico. Entonces, pues yo la verdad es que me hacía ilusiones, ya por eso procedí a montar, a hacer todas esas, pensando, bueno, pues ahora conecto la escobilla a masa y todo perfecto, la pongo en la vía, y eso fue lo que hice. Conecté esta escobilla a masa y coloqué el chasis en la vía, de cara ya pues a hacer las últimas pruebas y, en fin. Y mi gran sorpresa fue que coloco la locomotora en vía y tenemos un problema. La locomotora no va bien, veo que se calienta, qué tal, y hay un corto. Hay un corto, y entonces pues saco la locomotora de la vía, comienzo a testear, y descubro que esta bobina está conectada a masa. Es decir, está comunicada a masa. No tiene que estar comunicada, pero está comunicada a masa. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como nosotros hacíamos la prueba colocando directamente del transformador el cable a esta escobilla, pues entonces no había problema. Pero claro, al colocar ya la escobilla conectada a masa y conectar este cable a masa, pues entonces se producía el corto porque la bobina está conectada a masa. Tenemos un cuerpo de la locomotora que está comunicado a masa, y entonces pues no podemos aislar esta escobilla. Ese es el problema que hay. Entonces es un problema de muy difícil solución, digamos, que pasa por soluciones como son o bien un bobinado nuevo, sería una de las soluciones. La otra solución sería
el cambiar, encontrar un repuesto y cambiar todo el stator con su bobina nueva. Y bueno, y otra solución que también podía ser, que se la comunicaré al propietario, pues veo que este motor venía en la caja. Os lo recordáis que cuando abrimos la caja vimos este motor. No tiene muy buena pinta, pero bueno, sería cuestión de probarlo. Es un poquito más pequeño, si veis las galgas del stator son mucho más estrechas que estas, pero he probado lo que es la bobina da continuidad y no da comunicación a masa. Entonces, pues bueno, pues sería cuestión de probarlo. Pero, en fin, un poco que veáis que a veces las cosas, pues hay que mirarlas muchas veces y detenidamente, sobre todo los problemas eléctricos. En fin, yo lo lamento porque es un trabajo realizado. Si nos quedamos con lo positivo, pues es que ya está montada la locomotora, las ruedas, el patín, etcétera, etcétera, y que simplemente colocando un motor adecuado, la locomotora, como habéis visto, rodará magníficamente. Y bueno, y el lado negativo es que, claro, estos son materiales que son muy antiguos, hay poco recambio, así como para allá hay un poquito más, pues de Manamo hay bastante menos. Entonces, vuelvo a repetir, pasaría por esas opciones y ya veremos. A ver, sí que aprovecho que, bueno, la difusión del canal, por si alguno de vosotros pues tenéis un motor de repuesto o tenéis repuesto para ello, pues, en fin, os podéis poner en contacto conmigo y entonces pues ya tendríamos un problema solucionado. De todas formas, ya digo, hablaré con el propietario y si me da luz verde para intentar adaptar este motor, pues ya haría otro vídeo y si no, pues en fin, daríamos por terminado esto hasta que encontrásemos un repuesto. En fin, pero bueno, son cosas que surgen, son problemas que surgen y hay que tomárselos pues como son las cosas. Es una afición y ¿qué le vamos a hacer? Unas veces las cosas salen bien y otras veces pues no salen bien. ¿Qué le vamos a hacer? Venga, pues hasta otra. Os animo a suscribiros al canal y no olvidéis que tenemos más locomotoras que intentaremos reparar. Un saludo cordial para todos y hasta pronto.